¿Qué tal, amigos? Feliz domingo. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Les saluda Margarita Oropesa. Faltan 35 días para los comicios. El cronograma electoral está avanzando y ya fue firmado el acuerdo en el CNE entre los candidatos presidenciales para el reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Recuerda, participa, expresa tu opinión, tu voto cuenta. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Francisco Torrealba, diputado ante la Asamblea Nacional. Bienvenido a Abriendo Puertas, un gusto tenerlo aquí. La segunda vez que están abriendo puertas. El placer es mío, mi querida Margarita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar. Buenos días. Sindicalista y político, fue constituyente en el 2017, fue ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y miembro del Comando de Campaña Venezuela Nuestra. Venezuela Nuestra del siglo XXI. Siglo XXI. Finalmente se firmó en el Consejo Nacional Electoral el acuerdo entre todos los candidatos presidenciales de reconocimiento. Todos no. Ya vamos a hablar de eso. De reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Vamos a ver el siguiente sonido, unas declaraciones del presidente del CNE, Elvis Amoroso. Cuarto, competir en un clima de respeto, paz, participación democrática, para que durante el proceso electoral del 28 de julio del 2024 y los demás días posteriores a este, no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país. Diputado, ¿cuál es la importancia de haber firmado este acuerdo? Y sobre todo, ¿esto no estaba previsto en los acuerdos de Barbados? Sí, yo creo que es fundamental que toda Venezuela sepa que este proceso estamos dispuestos a defenderlo para que transcurra en paz. En paz, con mucha alegría, con mucha participación democrática, como nos gusta a nosotros los venezolanos y les gusta a las venezolanas. Es decir, masivamente participando, pero además masivamente diciendo que nosotros no estamos dispuestos a permitir que retornen aquellas épocas en las cuales las personas que no podían obtener los votos que aspiraban, entonces terminaban generando violencia para desestabilizar el país. Nosotros hemos logrado, gracias a Dios, gracias a la perseverancia, a la sabiduría del pueblo venezolano y gracias a la acertada conducción de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, hemos logrado alcanzar la paz. Y de ahora en adelante nosotros vamos a defender esta paz. Y esta paz también se expresa en participación democrática. Por eso que, aunque esto estuvo recogido en los acuerdos de Barbados, habrá que decir aquí nuevamente y una vez más que nosotros, los que formamos parte de la delegación que encabeza nuestro compatriota bolivariano, colega parlamentario Jorge Rodríguez Gómez, por la parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, hemos cumplido al pie de la letra todos y cada uno de los acuerdos que se han suscrito en Barbados, en México y en otras partes. ¿Y por qué la hay un oposición sector que dice no, ustedes lo han lamentablemente, violado, los acuerdos hay de un Barbados? sector que no lo ha cumplido lamentablemente y bueno, eso se expresa, por ejemplo, en que no nos hayan dejado todavía tener acceso a varios millardos de dólares que tenemos para atender problemas que tiene el pueblo venezolano. Eso se expresa, por ejemplo, en que nos hayan cerrado el espacio para comprar vacunas cuando estábamos en épocas de la pandemia. Se expresa de distintas maneras, se expresa con agresiones como las que la Unión Europea llevó adelante tratando de imponer bloqueos o sanciones a Venezuela, siguiendo las órdenes que le dan desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces nosotros vemos aquí en Venezuela que suscribir ese acuerdo significa que hay una amplísima mayoría de candidatos en este momento, dentro de los cuales está nuestro candidato Nicolás Maduro Moros, que van a aceptar como debe ser los resultados que
exprese el árbitro electoral, que constitucionalmente en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, algunos candidatos... Eso le iba a decir, 10 candidatos presidenciales, solo 8 firmaron este acuerdo. Sí. No acudieron a la cita Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez. Vamos a ver un sonido de Edmundo González Urrutia. ¿No va a ir hoy al CNE? ¿Va a ir? ¿No va a ir? Brevemente. No, ¿Por qué? hoy no voy a ir, no tengo ninguna invitación para ir hoy al CNE. ¿Va a enviar a...? ¿Para qué cosa? No tengo invitación alguna para ir al CNE. Diputado, no lo invitaron. No es cierto, no es cierto. Todo el país sabe que esta invitación fue además abierta, además fue pública. Todo el país sabe que allí, bueno, si acudió esa amplísima mayoría de 80% de los candidatos, no tiene ninguna razón ni ninguna justificación. Es absurdo que ese candidato pretenda venir a manipular diciendo que a él no lo invitaron. La verdad respecto a este candidato es que detrás de él hay una dirección que no está ni siquiera dentro de nuestro país, y esa dirección que no está dentro de nuestro país es la misma dirección de lo que nosotros llamamos los apellidos. Es esta gente que se robó Citgo, es esta gente que acabó con monómeros, es esta gente que le robó el oro a los venezolanos, y es esta gente en alguna parte de la que ha estado firmando acuerdos con nosotros que luego no han cumplido. Entonces ahora quizá para no quedar una vez más comprometidos e incumplir, no se presenta a esta firma. La verdad es que el que no quiere que los acuerdos y la expresión popular se respete en paz, opta por alejarse de estos compromisos. Y esto es una expresión preocupante desde el punto de vista que lo que nos deja ver de antemano es que tendrán algún plan oculto acaso los que se niegan a firmar acuerdos para aceptar los resultados que anuncie el árbitro que constitucionalmente existe en Venezuela para los procesos electorales. Es una pregunta que él deja muy al aire y muy abierta porque es absolutamente absurda la posición esa de que no me invitaron. Todo el mundo sabe que invitaron a todo el mundo y todo el mundo sabe que fueron todos los que quisieron ir. Y el que no fue, pues algo ocultará. Nosotros tenemos alguna idea porque están tratando de invisibilizar a este candidato, cuando en realidad la cara de este candidato es la cara del fascismo, la cara del odio, la cara de los que van a intentar imponerle de nuevo agendas violentas a Venezuela y la cara de los que una vez más serán derrotados, porque una vez más yo te digo lo que recogemos nosotros en las calles, en todas las movilizaciones en las que participamos junto al pueblo, es la cara de esperanza, la cara de alegría, la cara de felicidad y de amor, de un amor por un país que está definitivamente negado a retroceder a los espacios de violencia que ellos representan y dentro de los cuales parecen seguirse moviendo, porque al negarse al camino de la paz, al negarse al camino del respeto al resultado de la voluntad de las mayorías, se están entonces poniendo del lado de los que no tienen votos, que una vez más parecieran ir por el camino de la violencia. Otro punto que ha generado mucha polémica es la observación internacional. El canciller de Brasil recientemente acaba de manifestar la necesidad de una observación internacional amplia para legitimar las elecciones. Vamos a ver el siguiente sonido y después lo comentamos. Estamos comprometidos com os acordos de Barbados, dos quais o Brasil foi uma das testemunhas na figura do assessor especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim. Temos mantido interlocução com o governo e oposição. Todos parecem considerar que a realização das eleições em 28 de julho próximo é a melhor forma de enfrentar a crise venezuelana. Consideramos importante que esse processo conte com ampla presença de observadores internacionais, conforme previsto nos acordos de Barbados, com vistas à boa aceitação dos resultados e a superação da crise no país e a normalização da situação nos planos interno e externo. Quem quer que seja que vença a eleição do próximo mês de julho, governo ou oposição, precisará ter sua legitimidade aceita por todos. Daí a importância da participação de observadores internacionais. Que se cumplan los acuerdos de Barbados. Y por cierto, el Centro Carter ya anunció que se iba a venir. Ya confirmó que estará aquí, creo que en los próximos días estará ya llegando para la una delegación misión de avanzada del Centro Carter de acompañamiento. Mira, yo quiero comenzar por decirte sobre este tema. La legitimidad de los procesos electorales en Venezuela la da el pueblo venezolano. Es decir,
Nosotros, por supuesto, no tenemos nada que esconder y por eso en Barbados y donde sea hemos dicho que las más amplias garantías electorales están servidas sobre la mesa al servicio de la transparencia de la elección que vamos a tener el 28 de julio. Sin embargo, una vez más, la legitimidad de nuestras elecciones las damos nosotros. Los venezolanos las dan las venezolanas, que son los que tenemos, en todo caso, la decisión con nuestro voto que se tome en cada momento en que haya elecciones. Bueno, aquí el acompañamiento del Centro Carter y de otros observadores internacionales está garantizado. El acompañamiento siempre que se ajusten además a las normas que están establecidas para los que acompañan procesos electorales, que algunos le dicen observadores. Y nosotros lo que decimos aquí es que, bueno, aquí hay más auditorías en los medios de los procesos electorales antes, en medio y después de los procesos electorales que en cualquier otro lugar del planeta Tierra. Tenemos uno de los sistemas, si no el mejor, uno de los mejores sistemas electorales del mundo, y hay que decirlo con orgullo, y que además ha sido reconocido una y otra vez por estos mismos acompañantes de distintos lugares del planeta que han venido y de distintas organizaciones que han venido. De nuevo, el tema con el que se autoexcluyó del acompañamiento, que es la observación de la Unión Europea, se autoexcluye por agresor, se autoexcluye por ir en contra de la libertad y de la paz de los venezolanos y las venezolanas, que no está en proceso de negociación, es decir, nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestro derecho a autodeterminación no está conectado con ningún proceso de negociación, es decir, nosotros lo seguiremos ejerciendo y no está para discusión. Lo que tenga que ver con el acompañamiento de buena voluntad y de buena fe para dejar constancia además de lo que aquí va a pasar, y lo que va a pasar es que va a haber una buena manifestación de participación democrática y una buena elección, y nosotros vamos a alcanzar, Dios mediante, un contundente triunfo de nuestro candidato, que es el presidente Nicolás Maduro Moros. Eso es lo que nosotros estamos trabajando para que ocurra. Además, no lo estamos dejando ni siquiera al azar. Lo que aquí va a pasar lo va a ver el planeta. Ahora, y lo va a certificar principalmente el que tiene la legitimidad, el pueblo venezolano. ¿Dónde hay que apretar las tuercas en la maquinaria chavista? Nosotros estamos apretando en todos lados, es decir, no hay ningún lugar en este momento que no sea objeto, digamos, que de los procesos de supervisión, autosupervisión, auditorías permanentes, monitoreos redundantes incluso. Yo te digo, por ejemplo, yo soy trabajador del metro, yo tengo mi 1×10x7 como trabajador del metro, tengo mi 1×10 electoral porque voto en Araure, en el estado portuguesa, de donde soy diputado. Y tengo también mi 1×10 en mi comunidad, en donde yo vivo. Entonces tengo casi que 3 mecanismos por los cuales, en mi caso no soy monitoreado, sino que monitoreo a los que están dentro de mi 1×10. Pero esta maquinaria perfecta que se ha logrado construir al calor de la revolución, partiendo de las ideas del propio comandante Chávez, que estableció principios generales que ahora estamos siguiendo, pero perfeccionando, pero ajustando, va a permitir que de nuestro lado se pueda alcanzar la construcción de las nuevas mayorías populares electorales que sigan asegurando la paz del país, que sigan asegurando el futuro del país, que sigan asegurando, como dice el presidente Maduro, que lo que nosotros vamos es para arriba. Que nadie frene nuestro crecimiento, que nadie frene la evolución y el desarrollo de Venezuela, y que nadie permita que se retroceda al pasado y vuelvan a optar ellos por recurrir a golpes de Estado, a magnicidios, a violencia en las calles con guarimba. Nada de eso podemos permitir que regrese. Y ahí también el Estado tiene que pararse firme frente a los violentos. Y estoy seguro que así se va a hacer, estoy seguro que así se hará. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del presidente Maduro? Yo no le Esto veo... quizás es como una pregunta muy amplia. Yo creo que el presidente Maduro, fíjate, ha logrado ser un hijo de Chávez aventajado, diría yo, ¿no? Un hijo de Chávez. El presidente Chávez no se equivocó cuando nos dijo que votáramos por el presidente Maduro. Porque yo creo que solamente el presidente Maduro era capaz, y ha sido capaz, y va a ser capaz de seguir conduciendo a nuestro país hacia un futuro mejor en medio de tanta agresión, en medio de tanto daño que le han causado los apellidos, en medio de tanto bloqueo. Solo el presidente Maduro ha podido encontrar junto a nosotros, el pueblo venezolano, los caminos y las vías para seguir adelante, lograr superar las dificultades. Tenemos que recordar que es que hubo un tiempo en que nos negaron el acceso a los bienes de consumo masivo, que no había comida, pues, no había, todo esto generaba después a los créditos, colas y impactos, destruyeron el salario, destruyeron la retroactividad de las prestaciones sociales que el comandante Chávez le devolvió a los trabajadores y las trabajadoras, destruyeron la forma de los sistemas de salud, negándonos las posibilidades de comprar medicamentos para atender las necesidades del pueblo venezolano. Hubo que hacer de todo. El presidente Maduro ha logrado hacer milagros prácticamente junto a nosotros, el pueblo, hacer la maravilla posible de vencer el bloqueo criminal que pidieron los apellidos.
Es decir, porque el bloqueo no vino solo porque al gobierno de Estados Unidos se le ocurrió. El bloqueo vino porque aquí, gente de aquí, apátridas aquí, pidieron que se nos sometiera a sufrimiento, que se le infligiera al pueblo venezolano dolor. Y eso lo hicieron despiadadamente, o sea, porque esta gente, como yo digo, no son ni siquiera dignos de ser llamados venezolanas y venezolanos. Y la mayoría de ellos también, hay que decirlo, son unos ladrones que viven muy cómodamente disfrutándose de lo que le robaron a Venezuela en algunas capitales del mundo como Madrid o Bogotá o en ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que hacer una pausa, nuestra primera pausa. Nos acompaña el diputado ante la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba. Ya venimos, quédense allí en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Continuamos conversando con el diputado Francisco Torrealba, miembro del Comando Venezuela Nuestra, siglo XXI. Venezuela Nuestra del siglo XXI, así se llama nuestro comando para este proceso electoral. Diputado, ¿ustedes creen en las encuestas como mecanismo de medición de la voluntad popular? Los estudios de opinión, si son serios, son una fotografía de un momento concreto en el cual se hace ese estudio de opinión. Ahora, nosotros creemos principalmente en el pueblo, en la sabiduría del pueblo y en la claridad que tiene el pueblo para identificar a los que le han causado dolor, a los que le han causado sufrimiento. Concretamente hay encuestas para todos los gustos y de esto nosotros estamos curados. Es decir, el que se quiera caer a mentiras va y paga una encuesta y entonces le hacen el resultado que él quiera. Nosotros aquí, repito, creemos en el pueblo, confiamos en el pueblo y en su sabiduría, en su claridad política, en los criterios que se han formado al calor de la revolución gracias al comandante Chávez, que abrió los ojos de los venezolanos y venezolanas para hacernos entender que somos nosotros, el pueblo, los que tenemos el poder de seguir dignamente ejerciendo nuestra autodeterminación, de seguir dignamente defendiendo el gobierno que nosotros elegimos y de evitar a toda costa que se nos imponga, como se ha intentado imponer la última vez de manera vulgar con un títere que se fue, que ahora vive como un millonario en Miami, un presidente por el que nadie haya votado. Por ejemplo, me estoy refiriendo a, bueno, quienes ustedes saben, no vale ni siquiera la pena nombrarlo. Los puntos rojos han generado mucha polémica en el pasado. La oposición ha denunciado que estos son ventajismo para el gobierno. ¿Van a haber puntos rojos en este proceso del 28 de julio? Lo que va a haber es mucha organización. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos del Gran Polo Patriótico, los movimientos sociales, todos los movimientos sociales, deportistas, cultores, religiosos, trabajadores de la salud, de la educación, todos van a tener sus formas y métodos de organización. Ahí está una clave principal, el 1 por 10 por 7, por ejemplo. Pero sí va a haber puntos rojos. El 1 por 10, pues claro, donde nosotros podamos tener gente congregada para asegurar los niveles de organización que den participación, tú le puedes poner punto rojo. Nosotros dijimos que no teníamos problema con el color. Lo que no se le puede impedir a la gente es que se organice para ir a votar. O sea, eso no es delito ni está reñido con las leyes venezolanas. Y la gente hablaba de los puntos rojos y nosotros dijimos, bueno, con punto rojo y sin punto rojo, lo importante es que la organización popular se movilice y participe. Y en este caso nosotros estamos asegurándonos de que nuestros partidos y todos los movimientos sociales que respaldan la reelección de nuestro compatriota presidente Nicolás Maduro Moro estén presentes el 28 de julio en la elección. Estén presentes desde el momento de la instalación de la mesa, estén presentes en la auditoría, los procesos de auditoría posteriores a la votación. Es decir, que en todo momento esté participando el pueblo, porque este es un proceso electoral que en democracia venezolana las elecciones las controla, las dirige y le pertenecen al pueblo venezolano. Y tenemos un super Consejo Nacional Electoral, pero nosotros tenemos la libertad de organizarnos como nosotros nos convenga más, para asegurarnos la mejor manera de que la organización se exprese en movilización y la movilización se exprese en voto. Así que el tema de los puntos rojos siempre ha sido una suerte de excusa, porque porque nosotros le llamamos puntos rojos, pero en todo caso nadie puede organizar, nadie puede negarle al pueblo el derecho a organizarse para participar. ¿Qué va a pasar a partir del 29 de julio en Venezuela? ¿Si gana el gobierno o gana la oposición? Bueno, yo lo primero que quiero decirte es que nosotros creemos que nuestra victoria va a ser categórica y contundente. Y ahí estamos tan seguros de esto que estamos perfeccionando nuestras maquinarias para la participación y estamos haciendo que todo el mundo esté en condiciones óptimas para ir a votar el 28 de julio por nuestro candidato, que es el compatriota Nicolás Maduro Moros. Ahora, ¿qué va a pasar el 29? Bueno, todo muy bueno, todo muy bien. Nosotros vamos a tener fiestas de celebración,
organizadamente el pueblo saldrá a celebrar la victoria popular que se va a alcanzar nuevamente este 28 de julio. Nosotros el 29, el 30 y el mes siguiente, que ya es agosto, estamos seguros que Venezuela va a seguir recibiendo, el pueblo venezolano, buenas noticias. Vamos a seguir experimentando el proceso de desarrollo económico que se ha alcanzado, que se dice rápido, pero que ha costado muchísimo. El proceso de estabilidad que ha permitido controlar las variables de la inflación, por ejemplo, y de la variable también de la tasa de cambio de la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica respecto al bolívar, a nuestro bolívar. Entonces lo que va a pasar el 29 de julio es que vamos a tener a una Venezuela refrescada, a una Venezuela relegitimada, a un gobierno empoderado, acompañado por un pueblo que una vez más le dirá al mundo: en Venezuela mandamos los venezolanos y mandan las venezolanas. Y en Venezuela tomamos nuestras propias decisiones y en Venezuela nos decidimos a ser libres y eso nunca más va a dejar de ser así. Y por supuesto, el mensaje para el resto de los países del mundo es que ya deberían... Eso le iba a decir, si gana el presidente Maduro, necesariamente tienen que cambiar las relaciones internacionales. Nosotros tenemos la esperanza todavía de que el resto del planeta entienda que la mejor forma de relacionarse con Venezuela, con la República Bolivariana de Venezuela y con nuestro gobierno, el que elegimos los venezolanos y eligen las venezolanas, es respetando nuestra autodeterminación. Porque nosotros no nos metemos con nadie. Nosotros no queremos tener problemas con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay diálogo directo con Estados Unidos. Hay diálogos y hay procesos de diálogo y ojalá que el 29 estos procesos de diálogo puedan verse reforzados y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica termine de entender que no es por la vía de imposición de un títere, que no es por la vía de golpes de Estado, que no es por la vía de invasiones, que va a lograr hacer buena relación con Venezuela, con su gobierno y con el pueblo que somos nosotros de Venezuela. Que estas elecciones le expresen a Estados Unidos y al planeta completo que Venezuela va a seguir sosteniendo su gobierno con dignidad y nosotros vamos a seguir haciendo nuestra revolución bolivariana socialista chavista con dignidad y decididos como estamos a mantenernos en libertad y autodeterminados como somos. Entonces que esa expresión, en la medida en que tenga la contundencia que nosotros estamos trabajando para construir, permita que los otros gobiernos dejen de escuchar a los que robaron y roban a Venezuela, que son los que están en sus países, ahí gozándose la vida de Pachá, gozándose la vida de Reyes, con el dinero que le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas. Esto va a permitir además ventajas para que se despejen los caminos para que ese diálogo que se mantiene a veces no público y a veces medio recogido en alguno que otro acuerdo que a veces ellos terminan incumpliendo, por cierto, eso pase a una etapa de mayor seriedad y que podamos tener mejores relaciones con gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica o gobiernos de Europa que han seguido tras la orden de Estados Unidos ese camino equivocado de causarle daño al pueblo venezolano, de causarle sufrimiento al pueblo venezolano. El pueblo venezolano va a votar contra ellos, va a votar contra los apellidos que pidieron sanciones, pero va a votar también contra los que los impusieron. Es decir, esta elección es también contra Estados Unidos y su política de agresión hacia Venezuela. Esta elección y esta votación por el presidente Maduro es también para decirle a Europa: desistan de agredir a Venezuela, porque Venezuela va a seguir siendo libre y Venezuela nunca más será patio trasero de ningún imperio y nunca más estará sometida ni arrodillada a ningún designio que se le imponga desde el exterior. Venezuela va a seguir construyendo su camino aquí, con los venezolanos y con las venezolanas. Nosotros lo que vamos, como dice el presidente Maduro, lo que vamos es para adelante, lo que vamos es para arriba, y de ese camino hacia la prosperidad no nos va a sacar nadie. Ahora, el presidente Maduro ha denunciado que esa oposición va a gritar fraude el 28 de julio. ¿Ustedes tienen pruebas de esto? No, lo que pasa es que lo que tenemos es la experiencia y al que lo mordió Macagua, a bejuco le para el pelo, ¿no? Es como dicen, ¿no? En este caso nosotros hemos visto una conducta equivocada pero reiterada, o reiterada pero equivocada, que es que la oposición cada vez que pierde dice que hubo fraude. Quienes nunca han tenido pruebas, por cierto, de lo que han dicho después de cada elección, porque ellos, vamos a una elección, ganamos nosotros, dicen que hay fraude. Ninguna de las veces que ellos han dicho que hay fraude han mostrado una prueba, ni una. Entonces, lo que sabemos ahora es que en un escenario como el que estamos, en que el pueblo tiene claramente identificado a los apellidos, a los que bloquearon Venezuela, a los que agredieron a Venezuela, y quiénes son su representante aquí, que por cierto lo mandaron desde allá para que viniera a inscribirse aquí, y ahora es un representante de ellos, reconocido por ellos también. Ese señor que dice que no lo invitaron, aunque todo el mundo sabe que sí lo invitaron, ese señor representante de los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, nosotros aquí estamos claros en que no vamos a votar
por el representante de los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a votar por el representante del pueblo venezolano, de ese obrero chavista, trabajador que es como yo, trabajador es como tú, ciudadano que conoce la realidad de nuestro país y de nuestro pueblo, y que junto a nuestro pueblo y junto a nuestra realidad trabaja en la construcción de soluciones que hoy nos permiten estar en una mejor situación y que nos llevan sin duda a una continuidad del crecimiento económico, una continuidad del desarrollo y a una continuidad en la ampliación de las relaciones con todos los países del mundo que nos respeten y que entiendan que nuestros productos, lo que aquí se produce, lo que aquí tenemos como materia prima, no es para que lo saqueen, como dice Donald Trump, que se lo va a llevar aquí como si esto fuera a robarnos a nosotros el petróleo que nos pertenece. No, si nos lo pagan, se lo vendemos. Pero no vamos a permitir que nadie nos venga a robar o a imponer cosas que nosotros no aceptamos. Se nos está acabando el tiempo y tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Jorge Roy ha manifestado la necesidad de reformar la ley del trabajo para mejorar el ingreso de los trabajadores venezolanos. ¿Usted qué opina? Bueno, Jorge Roy tiene rato diciendo eso. Yo puedo decirte que el ingreso real, indexado, integral de los trabajadores y las trabajadoras se ha venido moviendo hacia arriba desde $2 más o menos que teníamos hace pocos años a ahorita un mínimo integral indexado de 130 en la Administración Pública Nacional, que en el sector privado está por encima de esto. Yo quiero decirte que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, como todas las leyes, son leyes perfectibles, pero perfectibles para avanzar y mejorar. En este caso, no sé exactamente cuál es la expresión de lo que plantea Jorge, pero el presidente Maduro ha demostrado que se puede mejorar los ingresos de los trabajadores sin tener que quitarle los derechos que están establecidos en la ley. Entonces, si es para conculcarle derechos que Chávez nos dio cuando aprobó esta ley, que nosotros nos dimos cuando luchamos contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que nos robó la retroactividad de las prestaciones sociales, si es para retrocesos, yo le digo a Jorge, desde la clase obrera estamos negados a revisar ley del trabajo. Si es para mejorarla, como todo en el futuro, como toda ley puede ser perfectible, bueno, ya se hablará de eso. ¿Ahora es posible un aumento salarial antes de las elecciones del 28 de julio? No lo sé, yo te digo que nosotros lo que hemos experimentado antes del 28 de julio son incrementos en ingreso real indexado, el ingreso real indexado de los trabajadores y las trabajadoras. Se ha movido progresivamente, una y otra vez. Y esto todo depende, por supuesto, de la forma como el Estado venezolano y el gobierno pueda tener garantía de acceso a las riquezas que nos pertenecen. O sea, si tú tienes un gobierno bloqueado, si tú tienes un gobierno que no le permite ir a los mercados internacionales a hacerse de financiamiento, ir a los mercados internacionales a comercializar libremente lo que aquí producimos, estás restándole muchas posibilidades a ese gobierno de que pueda implementar medidas de mejoras en materia de salario. Por ejemplo, ¿quién destruyó el salario? Los que aplicaron con las 900 y tantas medidas coercitivas unilaterales bloqueadas a Venezuela. Los apellidos que llamaron a que se aplicaran esas medidas. Los gobiernos que aplicaron esas medidas, que comenzaron diciendo porque esas medidas eran específicamente para tal o cual chavista. No. Después se dieron cuenta, o ya nos dimos cuenta todos, incluyendo los empresarios, por cierto, hablando de Jorge Roy, incluyendo los empresarios, todos nos hemos dado cuenta que la agresión ha sido contra todo el pueblo venezolano y que nadie ha quedado por fuera de esas agresiones injustas, ilegales, genocidas en algunos casos, porque todavía no se ha cuantificado la cantidad de personas que han perdido la vida por esas agresiones que llamaron los apellidos y que aplicaron los gobiernos de Estados Unidos y Norteamérica. Se nos acabó el tiempo, pero quería hacerle una última pregunta. Adelante. Hay una expresión popular venezolana que dice, me juego a Rosalinda. Eso significa hecho el resto, me resteo. ¿Se están jugando a Rosalinda? Nosotros tenemos mucho rato resteados con Maduro y tenemos muchas, de hecho, consignas que se escuchan con alegría. Pero en estas elecciones se están jugando a Rosalinda. Nosotros tenemos esta elección como una elección trascendental y no la vamos a perder. Nosotros no vamos a dejar que se pierda la patria. Después de haber logrado alcanzar estas victorias de resistencia frente a unas poderosas naciones que nos han agredido, nosotros ahora lo que vamos es para adelante y vamos a alcanzar una victoria contundente para que ellos sepan que nosotros no somos personas que nos arrodillamos, que nosotros no vamos para atrás ni para coger impulso, que nosotros lo que vamos es para adelante y lo que vamos es a vencer y lo que vamos es para arriba. Así que vamos con toda la reelección de nuestro candidato Nicolás Maduro Moro y estamos seguros que el pueblo venezolano va a responder positivamente porque el pueblo venezolano tiene la claridad y la madurez política para identificar claramente a quienes nos han agredido y a quienes representan esa agresión y a quienes son los apellidos, lo sabemos quiénes son también, y a quienes desde afuera han actuado para
para frenar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, y no lo han logrado ni lo lograrán. Nosotros venceremos. Esto no es una consigna retórica, esto es una verdad. Estamos venciendo y seguiremos venciendo. Venezuela siempre vencerá. Venezuela logrará imponerse por encima de las agresiones y de los bloqueos crueles y criminales como los que se nos imponen. Muchísimas gracias, Gracias a ti diputado, por invitación. atender la invitación de Abriendo Un placer. Puertas. Y ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte estaremos hablando sobre la empresa Citgo. Ya venimos en Abriendo Puertas. Abriendo puertas. Citgo es una empresa venezolana refinadora de petróleo, comercializadora de gasolina y otros productos. Con sede en Estados Unidos, es la principal empresa de Venezuela en territorio internacional. ¿Qué pasa en Citgo? ¿Está Venezuela a punto de perder esta empresa? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Con expertos en la materia nos acompañan Andrés Rojas, editor jefe de Petroguía, y el analista petrolero Rafael Quiroz. En principio, ayudarnos a entender a todos los venezolanos qué es lo que está pasando en estos momentos en Citgo. Andrés. Mira, en Citgo pasa que con una serie de deudas, tanto de la República como del propio Petróleos de Venezuela, que es su casa matriz, que pusieron en garantía a la empresa. Es decir, en caso de incumplimiento de los pagos de esa deuda, los acreedores ya ni sencillamente hacen accionar el principal activo, como tú bien dijiste, que tiene Venezuela, no solamente en los Estados Unidos, sino en el exterior. ¿Qué ha pasado? El gobierno del presidente Maduro ha incurrido en lo que llaman default, incumplimientos de los pagos de la deuda externa y de la propia deuda de PDVSA, y a eso se suma una serie de arbitrajes que han llevado adelante empresas que fueron expropiadas en la época del presidente Hugo Chávez y por los cuales no se han pagado los fallos o el monto que debe abonarse. Entonces ya ni sencillamente estos acreedores han llevado adelante acciones judiciales en los Estados Unidos, tomando en cuenta que Citgo tiene su residencia en la ciudad de Houston y hay varios procesos judiciales, unos más adelantados que otros, donde en caso que finalmente se concrete la acción de embargo o la acción de secuestro, dependiendo de que sea el caso, ya ni sencillamente el principal activo a tomar sería Citgo. Por eso que se va a subastar, por las acreencias que tiene la empresa. Es bueno indicar lo siguiente. Y disculpa, Rafael, ¿cuántos años tiene esta empresa operando? Sí, esta empresa, la Citgo propiamente, está operando desde 1986. Estamos hablando del gobierno de Jaime Lucinchi, cuando Arturo Hernández Crisanti era el ministro de Petróleo. Ahí se compraron las tres primeras refinerías de las 8 que llegó a tener PDVSA en Estados Unidos. Ya llegó a un total de 19 en todo el mundo, 8 en Estados Unidos, 12 en el Caribe y 9 en Europa. Las de Estados Unidos empezaron 2 en el 86 y luego a finales del mismo gobierno de Lucinchi se compraron el otro 50% y empezaron a adquirirse más refinerías. Muchas de ellas eran chatarras en las que Venezuela tuvo que invertir una cantidad cercana a los 10.000 millones de dólares para recuperar esas chatarras. Eso fue un negocio que nunca debió de hacerse, se hizo de espalda al país en aquel momento, donde no le convenía al país para nada y todo se compró bajo 2 premisas falsas. Una, que esas refinerías procesaban crudo pesado, que es el que más tiene Venezuela, y que por lo tanto iban a constituirse una especie de nichos de negocios para el país fuera. Y resulta que después que la adquirimos, los informes habían sido trasquilados, habían sido adulterados, y no era precisamente la dieta de las refinerías de crudo pesado, era de puro crudo liviano. Y por consiguiente Venezuela tuvo que cambiar los patrones de refinación, además de repararlas y actualizarlas y qué sé yo. Allí se nos fueron sobre los 9.890 millones de dólares para poderlas poner al día. Entonces, ¿cuántas estaciones de gasolina tenía Citgo en Estados Unidos?
¿Y cuánto producía en beneficio del país? Sí, digamos, adicionalmente a eso está el tema que Citgo no ha escapado del problema político. Y al el hecho de que las autoridades de los Estados Unidos no reconocen a la actual autoridad venezolana. Entonces, eso agrava el tema de la situación. Así es. Tú, como bien decía el profesor Quiroz, digamos, ¿cuál fue el objetivo? Recibir crudo venezolano de manera de tener un espacio, un sitio de colocación. Lo que pasa es que en los últimos años, estoy hablando antes de 2018, cuando se imponen, 2019, cuando se imponen las sanciones que impiden a PDVSA enviar crudo venezolano hacia los Estados Unidos, entre ellos a Citgo, viene ocurriendo que Estados Unidos empezó a incrementar su producción desde el punto de vista, y están los propios informes financieros de PDVSA hasta el año 2016, se hizo mejor la adquisición de crudo local, crudo doméstico, y eso permitió a Venezuela que parte de ese crudo que se enviaba a los Estados Unidos comercializarlo con otras empresas. De hecho, hasta anteriormente a la imposición de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, el principal cliente que tenía PDVSA o el principal receptor de crudo que tenía en los Estados Unidos no era Citgo, era una empresa que tiene también una importante red de cadenas que es Valero Energy. Entonces, eso ha agravado esa situación. En la actualidad, ¿qué ocurre con Citgo? Bueno, en este momento, mayoritariamente, en un más de 70-80% recibe crudo extraído de los Estados Unidos. Se volvió a hacer un cambio en los patrones de refinación para volverla a crudos livianos, y eventualmente se hacen importaciones, entre ellas está de Colombia. Por ejemplo, hay un acuerdo comercial que en este momento tienen Citgo y Ecopetrol, que por cierto viene desde la época del gobierno del presidente Duque y que se ha mantenido durante la gestión que lleva el presidente Petro. El gobierno y la Asamblea Nacional responsabilizan de todo lo que está ocurriendo en Citgo a la Asamblea del 2015. Vamos a ver un sonido de Jorge Rodríguez. Nos robaron Citgo, ya la subastaron. Y Blight, en lugar de oponerse a eso, lo único que dijo fue: espérense hasta agosto, hasta que pasen las elecciones, porque nos puede hacer daño. Pero ya hicieron las ofertas. Ya están los sobres en el Tribunal de Delaware. Ya hay empresas que dijeron que quieren despalillar Citgo. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, analizando el tema de Citgo, la situación de Citgo, esta empresa venezolana en territorio internacional que estaría a punto de perderse. Rafael, el gobierno nacional, y dejamos en el aire un sonido de Jorge Rodríguez, dice que la responsabilidad de lo que está ocurriendo en esta empresa le corresponde a la Asamblea Nacional del 2015 y que esto ha sido un robo. ¿Qué opinión te merece? Bueno, Margarita, en todo caso, antes yo quisiera aclarar lo siguiente, que de las 8.760 y pico estaciones de servicio que en estos momentos utiliza Citgo para la distribución de sus combustibles, ninguna, absolutamente ninguna, pertenece a Citgo. Esas fueron concesiones dadas mediante la figura comercial de la franquicia. Ni siquiera cuando tuvimos 8 refinerías en Estados Unidos, 2 en el Caribe y 9 en Europa, como dije antes, ninguna de las 15.600 y pico que tenía en ese momento las 8 refinerías, el conjunto de las 8 refinerías, ninguna fue nunca de PDVSA. Eso es bueno aclararlo, porque hay algunas personas que, para distorsionar o decir las medias verdades, afirman, dejan colar eso y quedan los venezolanos de que estamos perdiendo también 8.000 o 9.000 o 15.000 o 20.000 estaciones de servicio. Nunca Venezuela ha tenido una estación de servicio, no solamente en Estados Unidos, en Europa tampoco, cuando tuvo las 9 allí, las 9 refinerías en Europa. En cuanto a la responsabilidad propiamente, déjeme decirle lo siguiente. Yo creo que el principal, haciendo un balance, por supuesto, bastante objetivo y sereno, el principal responsable aquí de esto para mí no es este gobierno, ni es el gobierno de Juan Guaidó. Para mí el principal responsable se llama Hugo Chávez Frías, que expropió sin indemnizar a la ConocoPhillips, a la cual estamos viendo 8.600 y pico de millones de dólares, y a la misma Cristalex,
de todas las que le demos, el de los menos montos, que es 1.265 millones también, es una empresa canadiense que tenía en las Cristinas unas minas de oro y de diamante y qué sé yo, y entonces llegó y en el 2007 expropió sin llegar con ellos a ninguna indemnización. Esas empresas demandaron. La ConocoPhillips nos demandó en Londres y ganó en Londres. Yo agregaría, perdón que te interrumpa, Rafael, yo agregaría también el hecho de que ya con el gobierno del presidente Maduro, en el año 2016, se hizo PDVSA hizo una emisión de bonos que pusieron en garantía la amistad de Citgo. Claro. Es decir, que ese es otro pleito que también está, Así es, para allá iba. porque hay varios procesos judiciales. Están el de los de la República, pero está este que tiene lo que llaman los tenedores de los bonos, que es deuda, que contrajo PDVSA, Claro. y la única manera para que le aceptaran esa deuda era poniendo de garantía Citgo. Ante el incumplimiento de los pagos que están haciendo los acreedores, van y solicitan la ejecución de esa garantía. Sí, eso es lo que iba exactamente a desarrollar, de que iba para allá de que los tenedores 2020 de bonos de PDVSA están accionando al igual que ConocoPhillips y al igual que Crystalex. Entonces, es también bueno aclarar que esas acciones contra Citgo es sobre el 51% de las acciones, porque 49 las tiene comprometidas con Rosneft, una empresa rusa de la cual PDVSA le quitó un préstamo de 4.895 millones de dólares hace 3-4 años y puso como garantía el 49% de las acciones de Citgo. Eso le iba a preguntar, ¿a cuánto asciende la deuda de Citgo y a quién le debe? Pero un segundo, Citgo como tal ha venido reduciendo su deuda. Aquí, digamos, los cálculos que se han hecho, porque el Banco Central tiene tiempo sin publicar esa data, se calcula que la deuda externa del país, que es la de la República más la de PDVSA, hay cifras que hablan de 150.000 millones de dólares. O sea, deuda consolidada. Consolidada. ¿No? Digamos, en lo que tiene que ver con la acción de los acreedores que están buscando quedarse con Citgo. 17 acreedores. Sí, pero entonces estamos hablando de casi 21.000 millones de dólares. Obviamente el monto se calcula que Citgo podría estar un poco más por encima de los 10.000, 12.000 millones de dólares. Obviamente no alcanza y digamos, la torta no alcanza para todo. Entonces va a depender de cómo van los procesos judiciales y, digamos, de las actuaciones que tengan todavía esa asamblea de 2015, si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decide extender, porque sobre todo esto hay una protección de Citgo. Lo que pasa es que eso no puede ser por parte de Estados Unidos. Por parte de los Estados Unidos y porque también, digamos, es una decisión ejecutiva, pero recordemos que aquí va actuando el Poder Judicial de los Estados Unidos. Entonces, esa actuación hasta ahora se ha extendido por más de 5 años. Puede extenderse un poco más, va a depender también qué ocurre el 28 de julio, si el gobierno de los Estados Unidos reconoce o no los resultados y de la persona que salga electa de esos comicios. Ahora, ¿quién dirige actualmente Citgo? Margarita, disculpe, yo aclararía un poco lo que ha dicho aquí el amigo Andrés, que es lo siguiente. Yo no creo que esas 3 refinerías valgan 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares vale solamente la construcción de una sola refinería de mediana conversión. Y estas son refinerías de profunda conversión porque lo que reciben es crudo. Ahora sí, después de cambiar los patrones de refinación, reciben puro crudo pesado. Una refinería de mediana conversión no se construye en ninguna parte del mundo por debajo de 12.000, 15.000 millones. Una sola. Entonces, para mí, las 3 refinerías están sobre los 30.000 millones de dólares, ciertamente. El problema es que el monto nuestro endeudado en Estados Unidos sobrepasa los 30.000 millones de dólares. O sea, los activos de Citgo no soportan el monto que los acreedores pretenden cobrarnos. ¿Por qué? porque la deuda de PDVSA solamente, global, consolidada, de PDVSA, sobrepasa los 86.000 millones de dólares, de los cuales el 54-55% está en Estados Unidos. Eso quiere decir que nosotros tenemos en Estados Unidos pendiente en cuanto a acreedores para ponernos al día una deuda sobre los 40.000. Es decir, que sobrepasa, aún no estando de acuerdo
muy cordialmente con el amigo Andrés, No, pero que esas deudas, No, de que esas refinerías 3 vayan a valer 10.000. Aclaro que la cifra no es mía, es los estimados que se han señalado dentro de las declaraciones que han hecho autoridades representantes de la empresa. O sea, eso no es una cifra mía ni que yo he hecho el cálculo. Bueno, quien haya hecho lo ha hecho un cálculo malo. Bueno, Yo pregunto. Es decir, yo aclaro simplemente que es la cifra que se ha señalado recientemente proveniente de las fuentes de allá. Es decir, puede ser más, puede ser menos. Para mí, y dentro de la propia discusión que nosotros hemos monitoreado en Petroguía de lo que se ha señalado en los procesos judiciales que se están llevando adelante en los Estados Unidos. Para mí hay mucha información allí manipulada, como eso, ejemplo, los 9.000 estaciones de servicio que son propias. Allí hay mucha manipulación de allá y de aquí también. Entonces, una refinería, y mucho menos 3 refinerías, de mediana conversión las dos, y de profunda conversión una. Usted no la compra, por favor, ni la construye, ni siquiera en dibujo por 10.000. Eso sobrepasa fácilmente los 30.000 millones de dólares, y que la gente que sepa de refinerías en el Ministerio, me estoy yendo, de PDVSA, saben que está fácilmente sobre los 30.000, pero aún así, repito, aún así no alcanzamos a pagar todas nuestras creencias en Estados Unidos, todo lo que le demos nosotros a diferentes empresas, no solamente por indemnización, sino también por la vía de lo que señala Andrés, pues de los tenedores de los bonos 2020. Pero el principal responsable, se lo digo al presidente de la Asamblea Nacional, es posible que actualmente el gobierno transitorio, entre comillas, de Juan Guaidó y el actual de Maduro tengan alguna responsabilidad. Yo no dudo que tengan una cuota de responsabilidad, pero la principal responsabilidad estuvo en el presidente Chávez, que quiso expropiar creyendo que la justicia internacional obedecía también igualito como obedecen los tribunales nacionales de la República. Afuera, cuando fueron afuera, el cuento fue diferente, y los dictámenes de los tribunales internacionales, tanto en Londres como en Estados Unidos, fueron a favor de estas empresas que solicitan indemnización, es decir, que les paguen lo que ellos invirtieron aquí. Andrés Rafael se encadenó. Totalmente. Y no deja hablar. Aprovechando. Se puede apelar. Todavía Sí. no se ha subastado. Explícanos cuál es el mecanismo. Sí, no, es decir, como te expliqué, como mencionaba. Pero de aquí a la apelación. Sí, se están llevando adelante varios procesos judiciales. Hay uno que es el que está más adelantado, que es el que está anunciando justamente la realización de subasta, y dependiendo de la mejor oferta, la gana. Ahora, ahí puede venir, por un lado, los representantes que reconoce el gobierno de los Estados Unidos de la Asamblea de 2015 y llevar adelante una acción. De hecho, hubo un comunicado esta semana que acaba de pasar justamente en ese sentido, tratando de decir que van a agotar todos los procesos judiciales. A eso se suman las gestiones que se están llevando adelante en el proceso del Tesoro, en el Departamento del Tesoro. Quiero mencionar un punto importante, Margarita, y es que en el acuerdo de Barbados, que firmaron Jorge Rodríguez por el gobierno del presidente Maduro y Gerardo Blay por la plataforma unitaria, hay una cláusula referida a la protección de los activos de Venezuela en el exterior, además del tema del Esequibo. Básicamente se refería a Citgo. Hasta ahora, eso implicaba, ¿qué implicaba? Que las dos partes se ponían de acuerdo para designar al menos un grupo que tuviera como una posición conjunta, y eso fuese reconocido en los Estados Unidos. Lamentablemente eso no se pudo concretar. Sabemos cuál es el estatus de los acuerdos de Barbados. Las dos partes no llegaron a nombrar, digamos, como sus representantes para atender el tema de Citgo, y que hubiese permitido el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos y Venezuela llevar una posición conjunta en la cual las dos partes en pugna o polarizadas lo presentaran al país, y eso ha agravado la situación. Digamos, pero si se diera ejecución a lo que se firmó en Barbados con el tema Citgo, quizás habría como una posición conjunta, y seguramente el gobierno de los Estados Unidos haría un reconocimiento, y bueno, habría como una suerte de negociación con los acreedores. Muchísimas gracias a Rafael Quiroz y a Andrés Rojas por acompañarnos. Al último encadenamiento de Rojas. Y a ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana en Abriendo Puertas por Venevisión. Y recuerda,
Participa el 28 de julio. Tu voto cuenta. Abriendo puertas.